Bienvenida, Micaela, a este espacio donde los jóvenes te pueden conocer un poco más acerca de tu testimonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, cansada, pero bien. Bueno, nos alegramos de que puedas estar aquí y queríamos empezar a modo de introducción que nos cuentes un poco tu edad, a qué te dedicas y a qué iglesia perteneces. Perfecto, pues yo me llamo Micaela, tengo 21 años ahora mismo, estoy estudiando y trabajando de barista en Manolo Bakes, una de las mejores tiendas. Estudio además educación primaria con mención en música y bueno, pues pertenezco a la iglesia de Laci. Ok, pues empecemos entonces con la primera pregunta, que es ¿en qué momento de tu vida conociste al Señor y cómo fue ese proceso? Pues tampoco es un wow, porque al final mi familia es cristiana y llevo yendo a la iglesia toda mi vida. Entonces no es como un momento en el que dices ¡pum! Ahora he conocido al Señor y mi vida ha cambiado drásticamente, sino que justo al contrario, vas cada día, conoces un poco más del Señor, pero llega un momento en el que dices, no lo estoy haciendo por mis padres o porque me traigan aquí o porque me obliguen a venir. Hay un momento en tu vida en el que dices, yo quiero estar aquí, yo quiero pertenecer a esto, yo quiero formar parte de esto y yo lo siento así. Y yo creo que suele pasar alrededor de la adolescencia. En mi caso fue un poco más extraño porque mis padres se divorciaron cuando yo era bastante joven, como si fuese mayor. O sea, se divorciaron cuando yo tendría entre 11 y 12 años, entonces me tocó en esa fase y tuve mis dudas existenciales un poco antes, tuve mis respuestas también un poco antes y eso me ayudó a tomar mi decisión. ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? Ya que lo has mencionado, de la adolescencia, donde como ya has dejado caer ahí esa crisis de identidad, esos conflictos internos, ¿cómo llevaste pues, las cosas que surgen en la adolescencia junto con la fe evangélica? Pues, es complicado cuando sientes la obligación de crecer, porque en un divorcio al final tus padres se separan y sientes una obligación hacia crecer, evidentemente. Entonces yo no sentí ese pavo como algo muy fuerte o algo que me dio pum y de repente yo me portaba mal, empezaba a contestar, tal. Al contrario, yo creo que en realidad he tenido un pavo muy light. Entonces sí que venían preguntas existenciales, sí que venían cuestiones con mi cuerpo, con cómo yo me veo o cambios físicos, y eso siempre es complicado, pero yo recuerdo mucho un campamento en el que la predicadora dijo seguramente aquí habrá mucha gente que no se acepta su cuerpo, que no le gusta su cuerpo, que está viviendo cambios físicos normales en la edad en la que está, y ella decía, yo cuando tenía vuestra edad le pedí al Señor que me ayudase a verme a mí misma como Él me ve. Y es algo que constantemente ahora y en ese momento me ayudó, porque dije, si el Señor me ve perfecta, ¿por qué yo no me veo perfecta? Y yo creo que muchas veces el ir a campamentos, el formar parte de algo, el sentirte que perteneces a algo, en que encajas en un lugar en el que trabajas, en el que creces, te ayuda a formarte también como persona y te ayuda como a pasar ese pavo, ese momento en la vida en el que estás como no quiero vivir y no quiero existir. Y en esa línea, ¿qué consejos darías a los adolescentes? Que buscasen su lugar en la iglesia, o sea, que se hiciesen muchas preguntas en el sentido en el que buscasen respuesta a preguntas complicadas, porque cuando reflexionas eres capaz de ver de otra manera el mundo. Entonces, que se hiciesen muchas preguntas y que buscasen su lugar en la iglesia para servir. Hay gente que no le gusta estar enfrente, por ejemplo, cantando, tocando, que no saben, que no quieren. Pues no es tu lugar en la iglesia, a lo mejor. Pues si lo que te gusta es limpiar, ¿por qué no ayudas limpiando? En mayordomía o en alguna cosa de esas. Que encuentren su lugar, porque cada uno tenemos su lugar en la iglesia. Vamos a darle un cambio a la entrevista y te voy a preguntar algo que es un poco quizá particular o místico y te quería consultar. ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural en tu juventud? En mi vida propia no,
porque yo creo que a lo mejor hubiera sido un poco chocante. Pero una vez yo recuerdo que mi madre nos llevó a una iglesia que no sabría qué denominación ponerle, muy pentecostal o algo así, no sabría qué denominación ponerle. Y vino una persona de Estados Unidos que solo hablaba inglés, tenía traductor, tal y cual, y empezó a ver una serie de milagros increíbles, o sea, de sanidad física, de gente que no veía, de repente veía, gente que tenía piedras en el abdomen, no sé qué, y yo ya había pasado un poco ese momento de mi vida del pavo, yo ya tenía como 13 o 14 años, no estoy muy segura. Y yo de repente estaba como, ¿qué está pasando aquí? Porque claro, no es nada parecido a lo que vemos en nuestras iglesias. Nuestra denominación bautista es mucho más tranquila, por decirlo de alguna manera. Entonces, de repente yo ahí flipando con la gente, en plan de todo el mundo en el suelo, no sé qué, hasta que el Señor, yo y mi madre estábamos al final casi de todo. El Señor se acercó a nosotras y a mi madre le hizo ¡tum! Y mi madre se cayó al suelo. Y yo estaba como, Dios mío, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Yo creo que es el momento más sobrenatural que he vivido en mi vida, que yo he dicho, no, o sea, es algo que no se me sale de la cabeza. Si yo pienso en sobrenatural, pienso en eso. Y a mi madre le apretaron del abdomen y yo recuerdo que le salía como líquido amarillo y yo estaba muy flipando, o sea, flipando en colores totalmente, y es pues la experiencia más sobrenatural de mi vida. Pero supongo que tu curiosidad te habrá llevado a preguntarle a tu madre qué ha sentido, qué ha pasado. Sí. O sea, para mí fue como, no he entendido nada, y es algo que con el tiempo he ido hablando con mi madre, porque en ese momento era como, es toda una mentira. Claro, porque al final uno piensa, sí existen los milagros, existen esas cosas, pero le pasa a alguien de tu familia y dudas también un poco, es como, ¿qué está pasando? Y yo le pregunté a mi madre y resulta que mi madre tenía como un conjunto de bilis en la tripa, no sé qué, el médico se lo había dicho y nosotros no lo sabíamos, nadie lo sabía. Y por medio de ese milagro el Señor la sanó. Y lo que ella dice que sintió fue como algo por dentro que le ardía todo el cuerpo. Pero nunca he ahondado sobre ello. ¿Qué se siente formar parte de tu grupo de alabanza en la iglesia de Lací? ¿Cómo es la experiencia? La verdad que lo primero que yo sentí fue muchísima responsabilidad. Muchísima responsabilidad porque mi iglesia es bastante grande. Además de que tampoco considero que tenga una voz como que ¡wow! ¡Wow! Soy una persona bastante normal, canto bastante normal. Lo que pasa que, pues, bueno, siempre he querido ayudar en algún lugar en la iglesia en el que me sienta cómoda y en el que siento que puedo crecer. Entonces, responsabilidad, pero también es un sentimiento de pertenencia. Me ha hecho sentirme parte de mi iglesia y me ha hecho crecer también. Aunque no es el único área en el que sirvo, también me encargo del culto infantil con los niños, que es algo que me gusta mucho y por eso voy a ser profesora. Y también es algo en lo que me siento muy cómoda y siento que pues puedo aprender y crecer. Eres joven y estás en la etapa de la época universitaria. ¿Cómo ves a los jóvenes, tanto creyentes como no creyentes, en la actualidad? Es que no lo sé. Justo esta pregunta me crea una gran controversia porque siento que esta juventud tiende mucho a que todo le parece bien. Es muy crítica con toda la información que tiene porque al final tenemos un montón de información, estamos todo el día recibiendo información de las redes sociales, de las noticias, del que me dijo aquel, que me dijo esta otra persona. Entonces siento que somos personas que estamos constantemente llenas de información, pero que con esa información no somos completamente críticos y que todo nos parece bien y que
No sabría cómo explicarlo. Y aunque el hecho de que todo nos parezca bien, me parece bien, en parte no, porque no somos capaces de decir esto no está bien y lo dejamos pasar simplemente por el hecho de que la sociedad considera que está bien, como puede ser el aborto, como puede ser... Es que no me quiero meter en temas complicados, pero como pueden ser esos temas un poco más polémicos. Bueno, lo podríamos enfocar de otra forma, ¿no? ¿Consideras que la iglesia evangélica de hoy en día está como desfasada, anticuada, ante lo que vivimos comúnmente los jóvenes y en general ya los adultos con las nuevas tecnologías? Yo creo que sí, y creo que la iglesia debería hacer un cambio muy grande en cuanto a modernizarse. Porque noto que las iglesias están envejeciendo bastante y que el número de jóvenes en cada iglesia está disminuyendo. Y yo creo que es también por el hecho de que las iglesias no están en constante modernización. La iglesia tiene que vivir de acuerdo a el tiempo en el que está. Entonces yo creo que sí, que la iglesia debería modernizarse un poquito más. Pues muy bien, Micaela, vamos a terminar con esta pregunta que apela pues a lo que estás estudiando, ¿no? Educación primaria con mención en música. Entonces te quería consultar qué valor tiene para ti la educación, por un lado, pues en el Estado, ¿no? En los jóvenes o los niños en este caso, también quizá la educación dentro de la iglesia, y por último, ¿a qué te gustaría dedicarte en el futuro? Pues al final, si estoy estudiando educación primaria es porque considero que la educación es uno de los pilares fundamentales, tanto del desarrollo de los niños como del desarrollo de los adultos. La educación es lo que nos lleva a ser lo que somos y dependiendo de la educación que tenemos, podemos desarrollarnos bien o podemos desarrollarnos mal. Esto en el ámbito formal, de la educación formal y en el ámbito de la educación cristiana, yo creo. Cuando tenemos buenos profesores o maestros de escuela dominical, del culto infantil, somos capaces de crecer de otra manera. Entonces, considero que la educación es súper importante. Es de las cosas más importantes que puede haber. Pues muchas gracias, Micaela, por tus aportaciones y tus experiencias. Que el Señor te bendiga en tus estudios y también en tu ministerio en la iglesia.